Muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro círculo de investigación. En esta oportunidad vamos a desarrollar dos temas. El primero es, vamos a hablar sobre el esquema del documento de trabajo que ya algunos grupos están desarrollando y vamos a dejar algunas actividades para desarrollarlas durante esta semana y poder vernos en la siguiente sesión. El esquema de trabajo que vamos a desarrollar cada uno de los grupos consiste en un documento tipo tesis, podría decirse. Eh, eh, vamos a... Creo que así está mejor. Eh, el cual va a tener un resumen, una introducción, una revisión de la literatura que ya la hemos desarrollado con casi todos los grupos, además de desarrollar algunos hechos estilizados. eh, Están ingresando acá un ratito. Tengo que aceptarlos. Ya. Hechos estilizados, que puede ser la estadística descriptiva, poner un poco de contexto en el documento, además de datos y metodología para volver a los resultados, conclusiones y las recomendaciones. Entonces, este esquema va a quedarse, bueno, como parte de la presentación que les he compartido en la carpeta, y lo mismo, pero mucho más detallado, lo van a encontrar en el archivo Word que dice estructura del documento de trabajo. Todos tienen acceso a esta carpeta también, a este archivo, y acá, por favor, pongamos el título de la investigación, rellenamos los autores, el resumen, vamos a desarrollarlo al final. Más o menos vamos a tener 1000 palabras que resume el documento, pero esto va a trabajarse mejor al final, o bueno, cuando ya está bien avanzado el documento. Por eso pongo acá, dejo el espacio, pero señalo de que esto se va a redactar al final. Y después pasamos a la introducción. En la introducción, lo que debemos dejar claro es de que existe un problema, tenemos unos objetivos que estamos persiguiendo, tenemos una justificación del por qué estamos desarrollando esta investigación y la motivación. Entonces, esa primera parte forma parte de la introducción. La justificación y la motivación es importante porque nosotros a través de esto vamos a dar a conocer por qué es importante nuestro documento de trabajo, por qué nos tienen que leer, por qué debemos de tener un espacio en la academia. Posibles justificaciones, por ejemplo, van en línea con que no es clara la definición de alguna variable y estamos proponiendo una nueva definición. Puede ser. En algunos grupos esa es la situación. O ha salido una nueva encuesta, o de repente la encuesta que periódicamente sale cada 2 años, cada 3 años, ya salió y sería bueno trabajarla. Entonces deseamos explotar ya sea una nueva encuesta o una encuesta que hay que admitir, acá está, es cuando eh, ingresan las personas, hay que estar admitiendo y un poquito me desconcentra, pero bueno, entonces deseamos explotarla y porque ya no se hizo antes, ¿no? O estamos haciendo lo que muchos ya investigaron antes, que es el caso de algunos grupos también, pero estamos agregando algunas variables de interés, en otros casos estamos quitando, estamos corrigiendo algún planteamiento teórico y también estamos quitando algunas variables. Entonces, eso es la justificación y motivación. Y todo lo de arriba, bueno, es lo que se ha estado un poco conversando con los distintos grupos acerca de los objetivos y el planteamiento del problema. En la segunda parte hablamos sobre la revisión de la literatura. Y acá tenemos dos puntos. En la revisión de la literatura, nosotros vamos a considerar prácticamente todo lo que hemos estado desarrollando en nuestras fichas bibliográficas hasta durante las semanas pasadas. Eh, Todos los documentos consultados hasta la fecha tienen bien claro qué variables se han utilizado, por qué es importante el documento, qué persigue, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, esa revisión de la literatura nos va a servir mucho y eso va a ir en esta parte 2. Entonces, vamos a dividirla primero en 2.1, marco conceptual. Entonces, en el marco conceptual deberíamos poner
cómo definen otros variables, cómo definen otros autores las variables que estamos nosotros desarrollando. Es muy importante poner eso en porte 2.1 y en 2.2 hablamos de los estudios empíricos. Ya se han realizado estudios con anterioridad. Nosotros no somos los primeros que estamos desarrollando este tema, simplemente estamos tomando lo que la literatura ya ha desarrollado durante muchos años y estamos encontrando algunos espacios. Entonces, esos estudios que ya se han realizado previamente deben de estar acá también. Vamos a ir ordenándolos dependiendo de si es que algunos estudios fueron a nivel internacional, después si es que los estudios se desarrollaron en el ámbito nacional, o si es que hay algunos trabajos, como también hemos visto en las distintas sesiones individuales, si es que se han desarrollado trabajos a nivel local. Hay algunos trabajos que se hacen con encuestas aplicadas en, no recuerdo, municipios en Huaraz, hay otros en Huancavelica, hay en distintas zonas, podríamos llamarlos de alguna manera a nivel local. Entonces, deberíamos de tener esa distinción y eso va en esta parte 2.2. Una vez que hemos desarrollado toda la revisión bibliográfica, vamos a ir al punto 3, en el cual vamos a colocar toda la estadística descriptiva y el contexto que nos permita conocer el problema que estamos desarrollando. La estadística descriptiva va a desarrollarse en clase muchas veces y se va a dar un ejemplo general y ustedes van a tener que desarrollar con las otras variables de interés durante la semana y siempre consultando en sus sesiones individuales. Por eso va a ser importante de que sigan con este ritmo de programar por lo menos una. Con algunos grupos me reúno 2, 3 sesiones a la semana y está bien, porque en estas sesiones vamos a desarrollar esto, vamos a desarrollar la estadística descriptiva y la estamos generando prácticamente todos los grupos en Stata. No hay ninguno que ha mostrado interés en desarrollarlo en R, entonces todos los ejemplos se están desarrollando en Stata. Entonces, acá va a ir todo ese bloque. Eso es un trabajo que se va a desarrollar más o menos en unas 4 semanas. Y acá vamos a poner los gráficos, las tablas, bastante descripción de lo que estamos viendo. Y entonces, lo que sí es importante también, quisiera agregar, es de que muchos de ustedes recopilan información de otras fuentes. Por ejemplo, en el paper del autor X se señala una estadística descriptiva, por ejemplo, que habla sobre Perú, por poner un ejemplo, y la evolución de la pobreza. Y quisiera poner eso porque me gustó el gráfico, me gustaron los datos en mi documento. Entonces, lo que deberíamos de hacer nosotros es tratar de buscar los datos que han generado eso, buscar nosotros elaborarlo en nuestro documento, puede ser en un Excel. Finalmente es elaborar los gráficos, elaborar las tablas y vamos a poner de que, bueno, se ha utilizado esa fuente, pero la elaboración es propia. Entonces, porque ya he visto de que hay algunos documentos que tienen pegadas capturas de pantalla, tienen imágenes que son importantes, gráficos, pero que se pueden replicar. Entonces, sería bueno para estandarizar también el estilo de nuestro documento, nosotros poder elaborar eso, siempre referenciando la fuente y eso también va a ir acá en hechos estilizados. Como punto 4 tenemos datos y metodología. Y en el punto 4 tenemos datos y el 4.2 es la metodología o la estrategia econométrica. Cuando hablamos de los datos, vamos a desarrollar las definiciones de nuestra variable dependiente. En algunos casos tenemos una variable dependiente que les dije, vamos a hacer una segunda regresión o sí, una segunda regresión que ya no es de interés del documento, pero hay que mantener esa y sub 2, por así decirlo. Entonces tenemos que desarrollar esas variables dependientes. Y en los grupos también se ha identificado cuáles son las variables regresoras, una o más variables regresoras. Eso va en 4.1.1. Y en 4.1.2
van todas las variables de control que estamos identificando en los distintos documentos de trabajo, y la metodología va a ser muy similar a lo que se va a desarrollar en la primera parte, en 4.11. ¿Ok? Muchos de ustedes van a tener una variable en común. Unos están hablando de pobreza, pero en un contexto distinto, con las NBI. Otros hablan de pobreza asociado a la canasta básica. Entonces, vamos a tener muchas veces la misma variable general pobreza, pero la estamos midiendo de distinta manera. Entonces, eh, va a ser muy productivo de que entre ustedes conversen cómo van desarrollando las investigaciones por cada grupo, pero no vayan a pensar de que esto es estándar en todos los grupos, porque esto obedece a cada tema. Entonces, tanto la definición de las variables como el tratamiento es independiente en los grupos, pero si es que existen esos espacios en los cuales pueden consultar bibliografía que están consultando, de repente ver cómo están desarrollando algunos códigos en Stata, va a ser de verdad de gran ayuda para todo el grupo. En la metodología, nosotros tenemos un primer análisis que es un análisis descriptivo, y después que lo podríamos desarrollar en un párrafo, por ejemplo, o en un par de párrafos, señalando el análisis descriptivo se utiliza para y por qué cosa explica nuestro análisis descriptivo en cada una de las investigaciones. Y en un siguiente párrafo podríamos poner por su parte el análisis econométrico incluye y describir la técnica econométrica empleada. Cada grupo también es independiente, cada grupo tiene una técnica distinta y eso se va a desarrollar acá. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del análisis econométrico, ya hemos también identificado de que, por ejemplo, hay otros investigadores que han utilizado la misma o diferente técnica. Con algunos estamos diciendo, bueno, esto se ha tratado de cierta manera y podríamos intentar ver si es que esta otra técnica econométrica se ajusta mejor al problema, y ese es el objetivo de un par de investigaciones. En los otros no se cambia la técnica econométrica, se sigue lo que algunos autores están señalando en la literatura que hemos revisado, pero lo que está pasando es que se están agregando variables o se está trabajando con una base de datos distinta. Entonces, todo esto también influye en la redacción. Les va a ser bien útil entrar a este enlace y poder revisar la parte 3.2. Ahí habla bien, de una manera muy interesante, muy intuitiva, sobre cómo podríamos desarrollar esta parte 4.2. Por eso la pongo en el documento para que la puedan revisar y con eso completar 4.2. Después llegamos a los resultados empíricos. Hasta acá, todo esto debería de ser un trabajo que vamos a ir llevándolo en conjunto desde ahora hasta fines de quincena de octubre, la última semana de octubre más o menos. Porque a la par de hacer el análisis descriptivo, bueno, todo del 1 al 4, en la parte 5 ya deberíamos de poner nuestros resultados. Y esto va a salir como trabajo que se está desarrollando en Stata. Entonces, los resultados empíricos en el software los deberíamos de tener a inicios del siguiente mes, en octubre, en casi todos los grupos, y nos va a dar pie para poder redactar todo octubre resultados empíricos, análisis y discusión de resultados. Vamos a ver también la robustez de nuestros resultados, que es en la parte 5, y poner las limitaciones en el estudio, ¿no? ¿Qué cosa nos hubiese gustado tener? ¿Qué cosa no hemos obtenido? De repente, ¿por dónde podría haber sido interesante explorar algunas variables, o algunas variables que pensamos de que eran útiles, finalmente no lo fueron? Entonces, esa parte 5 la vamos a desarrollar el siguiente mes. Lo pongo acá y ya en las sesiones individuales o de repente en alguna grupal, nuevamente vamos a tocar el tema. Igual las conclusiones y las recomendaciones de políticas y para futuras investigaciones va a ser trabajo que se va a desarrollar durante fines de octubre y noviembre. Entonces, tenemos hasta por lo menos el punto 4 para desarrollar durante todas estas semanas. Y acá también les puse para que vayan tomando en cuenta de que cuando hablamos de referencias bibliográficas debemos utilizar el estilo APA. Acá también tenemos un enlace que nos explica bien claro, es bien intuitivo, cómo empezar a citar, cómo poner la referencia bibliográfica,
y les recomiendo también puedan darle una revisión a este enlace. Y acá tenemos algo que son los anexos. El primer anexo, que es nuestra matriz de operacionalización de variables, ya la hemos ido desarrollando de alguna manera en el Excel que hemos trabajado en las sesiones previas. Entonces, ahorita vamos a ver la estructura, pero yo entiendo de que casi todos los grupos tienen identificadas las variables, todos realmente. Hay una definición conceptual que nos da las fichas. Después vamos a hacer la definición operacional y los pasos que vienen, pero es prácticamente todos los grupos tienen esta información, solo que hay que acomodarla en un formato distinto. A algunos, esto lo podríamos poner nosotros como anexo. Es bien difícil de que vaya como anexo en el documento de trabajo que pensamos publicar, pero sí a muchos les va a servir si es que están pensando de repente en trabajar esto a manera de tener una tesis. El formato de la universidad les va a pedir esto. Mi objetivo es de que saquemos el documento de trabajo y con eso logremos culminar, cumplir con el requisito. Entonces ya no sería necesario elaborar la tesis, ir por ese paso, pero lo pongo acá porque de todas maneras ayuda. Si no es por el tema de la tesis, como les digo, ¿no? Del formato, lo que sí nos ayuda es a organizar las ideas, pero prácticamente todos los grupos ya tienen el anexo 1. El anexo 2 habla de definición de variables y efectos esperados. Este cuadrito lo vamos a desarrollar también, ahora lo voy a explicar. Y en el anexo 3 deberíamos de poner las regresiones, pero esto todavía es un trabajo del próximo mes. Entonces, acá tengo justamente la matriz de operacionalización de variables. Acá en la primera fila, lo que deberían de poner es el título del documento de trabajo y las variables. Por ejemplo, he encontrado la variable pobreza y la defino como una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. Es importante señalar de dónde viene la definición. Del INEI 2022, página 2. ¿Y dónde encuentro esto? En mi revisión bibliográfica y después lo puedo encontrar en todo el trabajo que hemos venido desarrollando. Esto que es algo es un poco abstracto, lo tengo que llevar a cuantificar, lo tengo que medir. Para eso yo voy a plantear una definición operacional. Hay muchas maneras de hacer esto. La más fácil para mí es, una vez que yo entiendo, según mi problema, porque como les digo, la pobreza tiene distintas maneras de verse, pero siguiendo mi enfoque, siguiendo el trabajo que estoy desarrollando, acá tengo su definición. Esta es la que me sirve. No he tomado una definición aleatoria copiando y pegando de un documento. Después de la revisión bibliográfica que hemos hecho, ustedes saben qué definición de pobreza se ajusta a su trabajo, si es que están haciendo pobreza, por ejemplo. Y entonces lo que tengo que ponerme a pensar es, ¿cómo defino operacionalmente a la pobreza? ¿Qué necesito para empezar a cuantificarla? Entonces, mi definición de pobreza es, utilizando esta definición conceptual, es el nivel de ingresos anuales de una familia que permitan cubrir un nivel de bienestar mínimo. Esa es mi definición operacional. Porque a partir de esto yo voy a poder identificar mis dimensiones. Es decir, ¿y cómo voy a cuantificar pobreza? ¿Cómo voy a poder finalmente dimensionar? ¿Cómo voy a encontrar la variable pobreza? Bueno, si es que yo tengo el nivel de ingresos para consumir una canasta básica, o si es que tengo el dato del nivel de ingresos relativos, o las necesidades básicas insatisfechas, de alguna manera estas dimensiones me pueden dar luces sobre la definición de pobreza. Y si es que estoy hablando, por ejemplo, de la primera dimensión, que es el nivel de ingresos para consumir la canasta básica, mi indicador será si el hogar es considerado como pobre o no pobre según el INEI, o si el hogar es considerado como pobre extremo o pobre no extremo según el INEI. ¿Por qué? Porque estoy tomando la definición, o sea, la dimensión asociada a la canasta básica, nivel de ingresos, y eso ya me lo da el INEI, ya lo construye. Y mi escala será nominal y la medida será 1 si es que es pobre, 0 si no es pobre. 1 si es que es pobre extremo, 0 si es pobre no extremo. Entonces,
Este 1 y 0 lo tenemos codificado en Stata. Es más, nos lo da ya el INEI por construcción. Está listo eso. Y esto obedece a un indicador que hemos identificado en esta dimensión. Hablando del nivel de ingresos, de que está asociado a la canasta básica. Pero hay otra definición de pobreza, bueno, la definición de pobreza que tiene otra dimensión, que está asociada al nivel de ingresos relativos. Entonces, yo podría decir, bueno, yo voy a ver si es que el hogar es pobre o no pobre, dependiendo de a qué quintil pertenece. Y entonces, pertenece al quintil de ingresos. Si es que pertenece al quintil 1, puede ser pobre. Si es que es quintil 5, para mí puede ser no pobre o puede ser un hogar rico. Entonces, el orden importa. La escala es ordinal. Pero en este caso estamos hablando de una dimensión distinta. Y en la tercera dimensión, asociada a las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores serían hogares en viviendas con características físicas inadecuadas, hogares en viviendas con hacinamiento, hogares en viviendas sin desagüe, hogares con niños que no asisten a la escuela y finalmente hogares con alta dependencia económica. Son nominales, sí, no. Si el hogar pertenece o no pertenece, esto también me lo da el INEI y sería una tercera dimensión. Entonces, he definido mi variable pobreza, la definición conceptual la tengo acá, y esta definición operacional de la cual yo parto me permite dimensionarla y decir cuál de estos me va a servir. Voy a utilizar todos, voy a utilizar uno, eso va a ser parte de las discusiones que vamos a tener internamente cada grupo, porque con grupos, algunos grupos estamos utilizando las NBI y con otros estamos utilizando, me plantearon, por ejemplo, quintiles asociados al gasto, o sea, para identificar hogares pobres y no pobres, pero hemos migrado con algunos a utilizar lo que ya nos da el INEI de frente acá. Si es que es pobre, no pobre, pobre extremo, pobre no extremo, dependiendo de ello, y ya tenemos nuestras variables. Entonces, ese trabajo hay que desarrollarlo con todas las variables que han considerado. Entonces, simplemente por presentación, lo que yo debería de hacer acá es seleccionar todo esto, lo voy a unir, eh, igual acá voy a unir, la definición operacional es única para todos y la definición conceptual también, porque estoy hablando solo de una variable que es la variable pobreza. Entonces ya tengo ahí mi primera variable. Y así ponemos variable 2 y vamos a tener cuantas dimensiones e indicadores ustedes consideren tras la revisión de la literatura. ¿Ok? Eso también está en la carpeta, anexo operacionalización de variables. El otro anexo que había conversado con ustedes era el anexo asociado a la definición de variables y efectos esperados. Entonces, nosotros tenemos nuestras variables. Este es el ejemplo, así como las necesidades básicas insatisfechas, tenemos variable 2, variable 3, variable n. ¿Ok? Vamos a poner el nombre de la variable, la definición de la variable, la fuente, qué signo esperamos tenga en nuestra regresión. Y esta variable, ustedes ya lo han hecho, por eso les dice que el trabajo prácticamente está en el Excel previo, es cuando yo hablo de NBIs, ya hay autores que han utilizado NBIs. Por ejemplo, Parque y Mercado 2018 y Kumar y Paul 2018 también. Y acá digo entonces cuántos autores ya han utilizado esta variable en las investigaciones bueno, he estado revisando. Y acá pongo en 2 líneas cuál fue el objetivo en esas investigaciones. Por ejemplo, en el primero, el objetivo fue evaluar el efecto de las NBI en el desarrollo de la región. Ok, con eso entiendo cuál fue el objetivo y es más que suficiente. Mientras que en el segundo, el objetivo fue identificar la relación entre las NBI y la formalidad. Entonces, cuando redactemos el documento, también vamos a tener esta información que es bien valiosa, que nos ayuda en la justificación, nos ayuda en toda la revisión bibliográfica. Entonces, la columna E y F son importantes. Y de la columna A a la D nos va a servir porque usualmente esta tabla sí ingresa en la parte principal del documento. En algunos anexos he visto, pero también en muchos documentos he visto que ingresa en la parte principal, que es la variable, cómo la defino, fuente a veces va, a veces no, y el signo esperado.
¿no? Es un pequeño resumen. Como vamos a utilizar varias variables, esto es bien importante también. Y esto es anexo, definición de variables y efectos esperados. Ese es el segundo archivo Excel. Y eso es, porque el tercero son regresiones y esto todavía lo vamos a ver mucho más adelante. Para terminar esta parte, en la carpeta también están las actividades que me gustaría desarrollen para la siguiente sesión grupal, para el 11 de septiembre. Se les solicita iniciar con la redacción del documento de trabajo, de lo que hemos estado conversando, utilizar los códigos vistos en la sesión de hoy, eso lo vamos a ver de inmediato, y trabajar esos códigos con las variables que ustedes tienen, empezar a hacer esa estadística descriptiva y reservar al menos una sesión individual para poder conversar sobre sus avances. Eso es lo que esperaría poder desarrollar con ustedes para la próxima semana. ¿Qué más tenemos por acá? Eso es. Entonces, esta primera sesión termina acá. Esto también todo está en la carpeta compartida y ahí pueden acceder a esta información. ¿Ok?